En este video vas a aprender a realizar el siguiente modal utilizando únicamente HTML, CSS y un poco de JavaScript, además de realizar este modal con un diseño 100% responsive, el cual se va a acoplar a todas las resoluciones de pantallas de los diferentes dispositivos móviles. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en la caja de comentarios, además que en la descripción te voy a dejar el link y un video para que puedas crear tu propio portafolio personal. Además, no olvides seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar de igual forma en la descripción. Así que sin nada más que decir, comencemos. La estructura de nuestro proyecto va a estar conformada por la carpeta Assets para que tenga la imagen del modal, nuestro archivo de index.html, nuestro archivo JavaScript que se va a llamar main y nuestra hoja de estilos. Una vez que tengamos esto en nuestro index.html vamos a tener la estructura de nuestro proyecto. Aquí vamos a crear la etiqueta link para enlazar con nuestra hoja de estilos. Además de esto, abajo del body también vamos a crear una etiqueta script que nos va a permitir utilizar nuestro JavaScript. Entonces simplemente vamos a colocar el nombre de nuestro archivo y listo. Entonces una vez hecho eso vamos a empezar con nuestro desarrollo del modal. Para eso dentro del body vamos a realizar una clase que se va a llamar container. Aquí dentro de esto lo que nosotros vamos a tener es simplemente un botón que va a tener la clase llamada modal button. Aquí simplemente se va a llamar ver contenido. Entonces si yo guardo, vemos que ya tenemos aquí nuestro botón. Lo siguiente que vamos a hacer es crear debajo de este div una sección, la cual va a tener una clase que se llama modal. Después de esto, dentro de esto vamos a tener otro div que se va a llamar modal container. Dentro de esto vamos a tener nuestra imagen, que esto va a venir de nuestra carpeta assets y la imagen. Además vamos a crear una etiqueta h2 que se va a llamar trabaja con nosotros. Después de esto vamos a crear una etiqueta p, la cual va a tener un texto aleatorio que es del lorem. Simplemente lo voy a formatear y listo. Debajo de nuestra etiqueta p vamos a crear una etiqueta a, la cual va a tener la clase llamada contacto, o mejor dicho, contacto. Aquí simplemente vamos a colocar ponerse en contacto y pensando lo mejor esto para mantener la semántica lo voy a colocar en inglés. Y finalmente vamos a tener otro div que se va a llamar close modal, al cual nosotros vamos a colocar una X. Aquí en este caso yo simplemente coloco como un texto ya que no voy a utilizar iconos, pero en su caso podrían utilizar cualquier icono y simplemente reemplazarlo dentro de este div. Entonces una vez hecho esto voy a guardar. Ahora simplemente lo que nos hace falta es destilar esto para que funcione de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso vamos a nuestra hoja de estilos y aquí lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero a nuestro container le vamos a añadir los siguientes estilos para especificar que va a tener una altura de 100 bh, el width del 100% que nosotros ya tenemos especificado en los siguientes valores, que todo el proyecto va a tener margen 0, padding 0 y que nuestro body va a tener una altura de 100 bh y nuestro max width va a ser de 100 bw, es decir, viewport width, es decir, todo el ancho de la pantalla. Por lo tanto, en nuestro contenedor estamos especificando que va a ocupar ese 100% que viene siendo nuestro 100 viewport width. Después de esto vamos a indicar que este va a ser un display flex y lo vamos a alinear en el centro tanto vertical como horizontalmente. Y finalmente va a tener un background color de blanco. Si ahora yo guardo, vemos que tenemos aquí centrado. Ahora lo siguiente que vamos a estilar es este botón simplemente para que tenga un poco más de diseño. Vamos a especificar que va a tener un padding del contenido de un rem arriba y abajo y de 2 rem izquierda y derecha. Un border radius de 5 píxeles, un border 0 para quitar este borde negro que tiene el botón. Tamaño de la letra va a ser de 2 rem y por si no lo conocen, un rem equivale a 16 píxeles. Por lo tanto aquí estamos diciendo que es 32 píxeles. Va a tener un background color anaranjado, un color del texto blanco, un cursor pointer y una transición de todo que no es realmente necesario. Ahora si lo guardo ya tenemos aquí nuestro botón estilado. Ahora sí lo siguiente que vamos a hacer es empezar a estilar nuestro modal. Para eso vamos a utilizar la clase modal que hemos creado. Que si recuerdan nuestra clase modal va a ser todo el contenedor que va a estar en el que va a estar nuestro modal. Entonces aquí nosotros vamos a especificar que va a ser un position fixed para sacar nuestro elemento del DOM y para poder manejarlo como si estuviera afuera. Vamos a especificar que va a tener un top, left, right y bottom 0, un background color un poco gris, un pointer events none para evitar que pueda el usuario seleccionarle y un display flex. Entonces si yo lo guardo, vemos que ya tenemos ahora nuestro modal encima de todo el contenido.
Entonces ahora lo que nos hace falta es seguir estilando para que quede mejor. Lo siguiente va a ser estilar nuestro modal container, el cual va a ser ya directamente el modal, todo este contenido. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar la clase llamada modal container y dentro de esto vamos a especificar lo siguiente, que primero va a tener un display flex, después va a tener un position relative, va a tener un flex direction column para que todo se encuentre como lo estamos viendo en este momento, ya que si lo elimino se va a encontrar todo en una fila. Va a tener un gap de un rem para especificar el espaciado entre elementos y que todo va a estar alineado en el centro. El margen lo puedo quitar. El width va a ser del 90%, el ancho máximo va a ser de 600 píxeles y la altura máxima va a ser el 90%. El background color que va a tener va a ser blanco y va a tener un borde radius de 6 píxeles. Entonces, si yo lo guardo, vemos que ya tenemos aquí nuestra carta blanca. Ahora nos hace falta estilar el contenido. Para eso nosotros vamos a colocar aparte de esto un padding dentro de este modal container que va a ser de 3 rem arriba y abajo y de 2.5 rem a los lados. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente estilar nuestro título, el cual tiene el H2. Entonces para eso simplemente vamos a utilizar nuestra clase nuevamente modal container, ya que aquí dentro de esta clase se encuentra nuestra etiqueta H2. Entonces para ahorrar tiempo lo voy a copiar, voy a colocar H2, simplemente voy a especificar que el tamaño de letra que va a tener es de 2.5 rem. Entonces si lo guardo ya se ha aumentado el tamaño de letra. Lo siguiente voy a hacer lo mismo pero con el párrafo, que es la etiqueta P. Entonces simplemente vuelvo a utilizar modal container, etiqueta P, y le indico que esto va a tener un font size de 1.5 rem. En este caso me parece que es mucho, así que simplemente le voy a dejar el valor que tiene. Y después de eso también vamos a agregar un margin bottom de 10 píxeles. Lo siguiente que vamos a hacer es destilar nuestra imagen. Para eso voy a utilizar de nuevo nuestra clase modal container y voy a llamar a la etiqueta imagen. Aquí simplemente voy a especificar que esta imagen va a tener un ancho del 90% y que el ancho máximo que va a tener la imagen va a ser de 300 píxeles y listo. Lo guardo y como vemos ya tenemos aquí nuestra imagen, nuestra carta ya se ve un poco mejor y tenemos aquí nuestro botón y nuestra X. Ahora lo que nos hace falta es que nuestra carta se encuentre a la mitad, por lo que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Aquí simplemente vamos a nuestro modal container y vamos a agregar la propiedad de margin auto. Con eso ya va a tomar el margen necesario entre todos los lados y como vemos ya está totalmente centrado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es editar nuestro botón de contacto, que si recuerdan tiene la clase contact. Entonces por eso simplemente lo que vamos a hacer es colocar que nuestro text decoration va a ser none para eliminar el subrayado, ya que es de una etiqueta A. El color del texto va a ser blanco, va a tener un background color de anaranjado, un padding de los elementos entre un rem arriba y abajo y de 3 rem izquierda y derecha, un borde radius de 6 píxeles, un display inline block y el font weight de 300. Si yo guardo, ya tenemos aquí nuestro botón. Lo siguiente que tenemos que hacer es lo siguiente, es de nuestro close modal, que es nuestra X, lo vamos a colocar en la parte superior derecha de nuestra carta. Entonces para eso voy a utilizar la clase close modal, le voy a añadir que tiene la propiedad posición absolute, va a tener el top de 2%, la derecha de 5%, el tamaño del texto va a ser xx large, el font weight va a ser bold y va a tener un cursor pointer. Entonces si yo guardo, vemos que ya tenemos aquí nuestra X. Ahora si yo quisiera que esté un poco más a la izquierda, por así decirlo, simplemente aumento el de right. Como vemos ya se va aumentando, si yo pongo 50 va a estar por la mitad. Entonces en este caso simplemente quiero al 5%. Ahora finalmente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a añadir una clase extra, la cual no vamos a implementar nosotros como tal, la cual se va a llamar modal-show. Aquí esta clase lo que vamos a hacer es que cuando aplastemos en el botón de abrir modal, se va a mostrar y se va a utilizar esta clase para mostrar nuestro modal, ya que esto no debería aparecer a menos de que aplastemos en ese botón. Entonces, en ese caso lo que nosotros necesitamos es indicar que la opacidad de este modal va a ser 1 para que se muestre,
va a tener un pointer event, un set, y que la transición de la opacidad va a durar 0.6 segundos. Ahora yo guardo y todavía no vemos ningún efecto. Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a realizar es simplemente a nuestro modal le vamos a colocar la propiedad de opacity 0. Entonces, con esto nosotros ya tenemos aquí nuestro contenido. Lo que nos hace falta es ahora agregar la funcionalidad para que al momento de aplastar el botón nos aparezca nuestro modal. Para eso vamos a nuestro main.js y lo que vamos a hacer es crear tres constantes, la cual se va a llamar una open modal, otra modal y otra close modal. Entonces en nuestro open modal vamos a utilizar document.querySelector y vamos a utilizar nuestra clase modal button. ¿Esto para qué es? Para poder añadir un evento a esta clase, y esta clase hace referencia a este botón. Por lo tanto, estamos accediendo a nuestro botón a través de esta clase. Por eso utilizamos el document.querySelector. Y lo mismo vamos a hacer con el resto. Simplemente utilizamos las diferentes clases que va a ser modal y close modal, que en este caso viene siendo la X. Entonces, una vez hecho eso, volvemos a nuestro main.js y aquí vamos a crear con nuestra variable de open modal un event listener. A este event listener va a ser de tipo click, para que cuando nosotros demos clic se añade esta función. Vamos a crear un arrow function y aquí simplemente vamos a utilizar ahora nuestra variable de modal, que esta variable de modal hace referencia a toda nuestra sección a la cual nosotros deseamos agregar esta animación. Entonces vamos a especificar que modal, vamos a acceder a la lista de clases y le vamos a añadir una nueva cuando aplastemos en el botón de ver contenido. Y la clase que nosotros vamos a añadir se va a llamar modal show, que si recuerdan es la que creamos hace un momento en nuestra hoja de estilos. Entonces, además de esto también vamos a hacer básicamente lo mismo, pero con nuestro close modal. Y en este caso lo que tenemos que hacer es primero, en vez de añadir la clase, la vamos a remover para que ya se deje de mostrar nuestro modal. Y aparte de esto, en nuestro arrow function vamos a pasar un evento y vamos a colocar e.preventDefault. Esto para evitar que se recargue la página. Entonces, si ahora nosotros guardamos y vamos a nuestra página y doy clic, veo que ya me aparece la animación. Ahora, si yo aplasto en la X debería desaparecer. Pero como podemos ver, esta aparición del modal es un poco suave, mientras que cuando le cierro es muy brusco. Entonces ahora vamos a cambiar esto. Vamos de nuevo a nuestra hoja de estilos y vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a especificar que nuestra clase de modal va a tener una transición de todos los elementos, simplemente de opacity, de 0.6 segundos y que va a tener un delay de 9 segundos, que ya lo vamos a ver para qué funciona. Además de esto, vamos a crear tres custom properties. Estas son como pequeñas variables que vamos a crear dentro de nuestra hoja de estilos para poder utilizarlo en otras clases. Entonces aquí simplemente creo una variable llamada transform que va a tener un translate de y de 100bh. ¿Esto para qué lo hago? Para que al momento de que aparezca nuestro modal, este se encuentre arriba y cuando aplasten ver contenido, venga de arriba para abajo. Y también voy a tener un transition que va a ser utilizando la propiedad de transform, que va a demorar 0.8 segundos. Lo siguiente es ir a nuestro modal container y vamos a utilizar estas custom properties que hemos creado. Entonces vamos a utilizar la propiedad transform y le vamos a pasar la variable transform. Y nuevamente lo mismo pero con transition. Una vez hecho eso, ahora voy a guardar y como vimos que nuestro modal se fue para arriba. Si yo aplasto, vemos que ahora no me aparece. ¿Esto por qué pasa? Porque nuestro modal en este momento se encuentra arriba. ¿Sí ven? Entonces aquí simplemente estoy diciendo que mi modal se vaya para arriba. Entonces para ahora, al momento de aplastar este botón, que el modal me aparezca de arriba para abajo, tenemos que ir a nuestro modal-show. Vamos a crear una nueva custom property, la cual le vamos a asignar que el translate en y va a ser 0. ¿Para qué? Para que nuevamente nuestro modal aparezca abajo. Y que este transform va a durar 0.8 segundos con un delay de 0.8 segundos que ya lo voy a explicar para qué funciona. Entonces, si yo ahora recargo esto y vuelvo a ejecutar el botón, veo que ya me aparece de arriba para abajo el modal y cuando yo cierro igualmente se va a ir para arriba y va a desaparecer. Ahora como vemos aquí tengo 2.8 segundos.
El primero especifica la duración de este transform y la segunda el delay. ¿Y por qué coloco este delay? Bueno, si yo aplasto en el botón, vemos que primero se pone el fondo un poco gris y luego aparece nuestro modal. Entonces, para que pase eso, primero tenemos que esta transición del opacity va a durar 0.6 segundos. Y después de 2 segundos, yo quiero que me aparezca el modal. Por lo tanto, coloco esta propiedad de 0.8 segundos, que es el delay, y con eso yo estoy haciendo que después de 2 segundos de que aparezca el fondo, aparezca el modal. Entonces, ahora tengo que hacer lo mismo, pero cuando desaparece el modal. Por eso coloco esta propiedad de 0.9 segundos. Entonces, si yo aplasto aquí de nuevo, veo que primero desaparece el modal y luego el background. ¿Esto por qué pasa? Porque estoy diciendo que mi transform va a durar 0.8 segundos y que el opacity va a tener un delay de 9 segundos. Eso quiere decir que después de 1 segundo va a desaparecer. Con eso ya tenemos creado nuestro modal, elaborado simplemente con HTML, CSS y un poco de JavaScript. Además de que esto es totalmente responsive, ya que si vamos al navegador, y en este caso lo coloco así, pongo ver contenido, está aquí nuestro modal. Si lo voy probando, vemos que es 100% responsive. Entonces, espero que este video haya sido de ayuda. Me ayudarían mucho si se suscriben, comparten el video y sobre todo si me siguen en mis redes sociales. Si tienes alguna idea de qué contenido te gustaría ver en los próximos videos, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.